Estamos con un nuevo entrevistado acá, con un compañero, con el doctor Rubén Famá, abogado laboralista. ¿Estás ahí, Turco? Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Jero? Buenas noches, che, para todos. ¿Cómo andás? Bueno, te llamamos para ver que nos ayudes a entender al principio del programa. Venimos hablando de las medidas que viene tomando el gobierno en el medio de la pandemia y sobre todo en particular con esta medida que se prorrogó, que fue la prohibición de despidos y suspensiones, con una excepción, que es este artículo que viene un poco tomado de las manos y aplicado en este decreto, que es el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí. Nada, te queríamos preguntar qué es este injerto del artículo 223 bis y qué significa. Bueno, injerto que no es nuevo. Este artículo se introduce en la Ley de Contrato de Trabajo por una reforma del año 96, de octubre del 96, en la Ley 24.700. Es un artículo bien de época esto, ¿no? Son esas reformas que solo pueden explicarse en qué momento y bajo qué necesidades fue que se sancionó, ¿no? En términos generales, el contrato de trabajo históricamente preveía determinadas suspensiones por las llamadas causas económicas, por un lado, o por razones de fuerza mayor. Bien, las causas económicas tenían que tener como introducción un procedimiento preventivo de crisis que se tramitaba ante el Ministerio de Trabajo, donde el empleador debía demostrar, ¿no?, precisamente la crisis y por qué las causas económicas afectaban el ciclo productivo y que necesitaba, en consecuencia, suspender a parte del personal. Ahí se establecían toda una serie de prioridades. Primero, empezar por el personal de menor antigüedad, cruzado esto con el criterio de los que tengan o no cargas de familia. Y siempre esta suspensión tenían un límite temporal. Digamos, no podían ser de 90 días, 120 días. En total, incluso entre las causas económicas y las de por fuerza mayor, entendiendo por fuerza mayor aquel evento que no se pudo prevenir o que prevenido no se pudo evitar, ¿no? Esa es la definición de fuerza mayor, que se toma del derecho civil. En conjunto, estas suspensiones tenían un límite de tiempo que eran 75 días al año, ¿no? Bien. Pero en el año 96 parece ser que los requerimientos de los empresarios demandaban más de 75 días por año, pero que incluso paralelamente necesitaban mantener vigente la relación laboral, porque la excusa era que era temporal el impedimento y que luego con inversiones o con mejoramientos en la productividad, porque todo esto iba acompañado de negociaciones en cuanto a las condiciones de trabajo, ¿no? Eran paralelos las dos cuestiones. Entonces se introduce esto. ¿Esto qué hace? Hace primero a que se rompe de cierta manera el límite que se imponían en las suspensiones por causas económicas o por fuerza mayor, y esta ley, la 24.700, en octubre del 96, como le decía, introduce este artículo, que en concreto, ¿qué dispone? Primero vamos a definir bien la naturaleza de esto, porque en estos últimos días se le están diciendo decir cosas que nunca dijo, y hay interpretaciones muy locas, ¿no?, que no tienen nada que ver con la letra de la ley, porque si se va a aplicar, por lo menos sepamos qué es lo que se pretende aplicar. En principio, este artículo dispone de una prestación no remunerativa, ¿no? Es una asignación dineraria, una asignación en dinero que se entrega en compensación por la suspensión de la prestación laboral y que se debe fundar en las causales de falta o eliminación de trabajo, es decir, en las causales económicas no imputables al empleador, o en lo que te le decía de fuerza mayor debidamente comprobadas. Bien. Entonces se suspendía la prestación laboral a cambio de una prestación no remunerativa, no a cambio del salario. Es decir, acá ya no se sufraga salario, se sufraga una asignación dineraria. Mientras el tiempo de esta suspensión, el trabajador no debía cumplir tareas, ¿no? ¿Está claro esto?
Sí, se entiende. Esto primer punto. Entonces, esto es el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Y que esa asignación dineraria solo tributaba las contribuciones ligadas a la salud, es decir, a las obras sociales, a la Ley 19.032, que es lo que financia el PAMI. Bien. ¿Qué sucede ahora en el marco de este estado de excepción que estamos atravesando? El 31 de marzo, el 1 de abril, se suspenden los despidos por causas económicas, por fuerza mayor, que implicaba un despido que se lo podía indemnizar en 50% de un despido común. Es decir, se suspenden los despidos sin causa también, se suspenden los despidos sin causa y los despidos por fuerza mayor y las suspensiones por causas económicas y por fuerza mayor. Pero este mismo DNU, este mismo decreto, en un párrafo aparte, manifiesta expresamente que queda vigente las suspensiones del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, este es el origen de todo esto y lo que, por lo menos lo que en la práctica está sucediendo, por lo que hablo con otros colegas, con dirigentes sindicales y demás, es que esto, aparte del acta acuerdo que firmó la CGT con la UIA, que eso es otro tema que debiera ser considerado aparte de esto, pero lo que te decía, en la práctica esto ha generado un caos generalizado. Es decir, hay empresarios que interpretan que firmamos un acta en el marco del artículo 223 bis, pero vos tenés que seguir trabajando. Bueno, no es así. Claro. Si se aplica el artículo 223 bis, no hay prestación de trabajo y no hay interpretación intermedia, distinta, es decir, no es susceptible de interpretación. Si bien el derecho siempre es susceptible de interpretación, bueno, esta norma no es el caso. Hay normas de derecho que la interpretación es una, no caben dos. Entonces, eso es lo que te quería preguntar en cuanto a cuál es el trasfondo y cuál es la relación cuando se aplicó a través de la ley 24.700, que vos un poco lo que planteás es las intenciones del sector empleador de desalarizar el concepto de la retribución y de la desmonetización del salario. ¿Hay una relación entre ese momento y cómo lo están usando actualmente? Y lo que indica la práctica, sí. Es decir, esto se da en un contexto, en un marco más general de una fuerte precarización de todos los vínculos laborales. Es decir, los vínculos laborales, las relaciones laborales ahora están atravesando por un momento muy difícil. Hay una vulnerarización de las relaciones laborales en todo plano. Hoy el trabajador, en términos inmediatos, se ve sujeto a una serie de extorsiones difíciles de sortear, porque, bueno, no es misterio para nadie que todo trabajador quiere seguir trabajando, que depende de su puesto de trabajo, y que hoy, por esta cuestión del aislamiento, por todo este régimen de prohibiciones, de manifestarse, de activar en épocas de normalidad, bueno, esto hace que el trabajador se sienta frente a una debilidad y que esta legislación de emergencia no vino a atender un marco protectorio de las relaciones laborales. Hoy podemos decir que el principio protectorio del derecho del trabajo argentino y prácticamente está derogado. Hoy no está funcionando el principio protectorio. Hoy no está, sobre todo que no está funcionando, hoy no pueden reclamar tampoco judicialmente, ¿no? También la justicia nacional está interdictada, por lo menos lo que refiere a la Justicia Nacional del Trabajo. Hay otra parte de la justicia que sí funciona, me consta que la justicia federal, criminal y correccional funciona de manera normal. No, a ver, de manera normal, no es que van 20 empleados a los juzgados, es decir, van 2 empleados, sacan, escanean, van a la casa y trabajan, pero hay una ¿cómo es que le llaman ahora? Una nueva normalidad. Trabajo remoto. De trabajo remoto y todo lo demás. Pero ahora sí está vedado el acceso a la Justicia Nacional del Trabajo, está interdictada,
Pero esto forma parte de todo esto, de una fuerte avanzada del sector empresarial, que bueno, que también hay algunos sectores que se han visto afectados. Lo curioso de todo esto, que hay sectores que no se ven afectados, sino que han incrementado su renta, que echan mano de este artículo. Es decir, ahí nadie puede decir que la industria azucarera, por ejemplo, la empresa Ledesma, que aparte de la caña de azúcar es uno de los principales productores de alcohol, en estos momentos tenga problemas de caja. Sin embargo, Ledesma hoy le está pagando el salario a sus trabajadores con el 50% de lo que contribuye el ANSES. Ahora bien, para que el ANSES deposite eso, es condición insustituible que se aplique el artículo 223 bis. Es decir, porque lo del ANSES, ese suplemento remunerativo que se está pagando indiscriminadamente, tiene como condición y como requisito previo el acuerdo en base a lo que dispone este artículo 223 bis. Entonces se está aplicando de una manera indiscriminada y extorsiva. Y bueno, son cuestiones que se van a tener que ir arreglando o no, y que va a dejar una secuela esto. Va a costar remontar esto, no va a ser fácil. Claro. Más o menos esto es así, que hay que sumarle que para acceder a esto a través del artículo 223 bis lleva una determinada una cantidad de actos procesales que hoy es difícil de cumplir, ¿no? Porque lleva una serie, hay que cumplir con determinados requisitos, hay que establecer un procedimiento. El SECLO, sí, el Servicio de Conciliación Obligatoria del Ministerio de Trabajo, ese día sacó la reglamentación de esto, una disposición donde, bueno, enumera lo obvio. Primero, desde 1996 hasta marzo de este año, este artículo siempre se aplicó con un acta que se tenía que presentar ante el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores tenían que ir con asesoramiento letrado, porque implica una disposición de derechos. El empleador también tenía que ir con asesoramiento letrado. Esto tenía que ser sujeto al control de legalidad del Ministerio de Trabajo, y una vez homologado, requería homologación, empezaba a surtir sus efectos. Yo estoy viendo actas de empresas de varias provincias y acá de la región también, donde no hay asesoramiento profesional alguno al trabajador, donde se impone la prestación laboral y donde inclusive algunas cláusulas yo he leído que no necesita homologación. Y esto en base a conversaciones paralelas, en donde se interpone la clásica extorsión, ¿no? Bueno, mirá, es un momento difícil, acá toda la empresa no ha tenido una facturación adecuada, actividades de muy improbable comprobación, te estoy hablando, por ejemplo, de la actividad informática, en donde muchas han incrementado la renta, y bueno, opera esa intimidación extorsiva. Ahora, los requisitos que dispuso el SECLO y el Ministerio de Trabajo, que a todo esto eso debe ser introducido porque el Ministerio de Trabajo está cerrado. Entrarán los funcionarios, si es que van, qué sé yo. Pero está todo bajo el régimen del trámite a distancia, del TAT. Pero por la información que estoy juntando, una vez que se introduce toda esa documentación, y ahora te voy a mencionar un punto muy oscuro que tiene esta reglamentación, pero voy al punto, una vez que se introduce toda esa reglamentación, toda esa documentación por trámite a distancia, recién a los 4, 5 o a la semana se retribuye eso con un correo diciendo su trámite ha sido registrado, y ahí queda. Es decir, el Ministerio de Trabajo hoy no está homologando nada de tal fábrica, de tal relación laboral individual, sean 10, sean 500, sean 2000. Hoy no está sucediendo eso. Pero un punto que quería mencionar con respecto a la disposición del SECLO, que, claro, la manifestación de voluntad del consentimiento del trabajador, por lo general, ¿cómo se lleva a cabo? De manera presencial y firmando de su puño y letra. Bien. Claro. Siendo ahora eso imposible, hay un artículo de esta disposición del SECLO, ¿no? Que es muy curiosa, inclusive bastante tenebrosa, diría, ¿no?
cuando dice, porque acá lo tengo, lo quiero ver textualmente, dice que el abogado de la parte trabajadora deberá prestar declaración jurada de responsabilidad profesional para intervenir en el acto ratificatorio con función ad hoc para la constatación de la libre emisión del consentimiento del trabajador y su discernimiento sobre el alcance del acto que otorga, cuando se firma un documento, básicamente. Es decir, acá se le está pidiendo al abogado que haga las veces de un escribano, donde claro, le diga que sí, que el trabajador presta consentimiento libremente y que goza de libre discernimiento. A ver, la legalidad que tenga esto yo creo que es nula. Estos acuerdos claro. No hay ningún control de legalidad hoy. y son de dudosa legalidad. Esto ya de por sí, la reglamentación del século es de dudosa legalidad. Y de hecho no hay control de legalidad. No existe control de legalidad. Estar cerrado el Ministerio de Trabajo no hay. Rami, vos le querías hacer una pregunta a Rubén. Sí. Sí, Rubén, acá estaba escuchando atentamente toda tu clase sobre el 223 bis de la LST. Sí. Y digamos un poquito para pasar en limpio, por lo menos lo que estoy extrayendo de conclusión es que en las firmas tipo Ledesma y en aquellas que son esenciales, que se han acogido a estos ATP por imperio del 223 bis, estarían, digamos, haciendo una reforma laboral de hecho. ¿Esa puede ser una conclusión? ¿Una reforma laboral de facto? De facto, sí. Se está llevando a cabo una reforma soñada. Es decir, hago lo que quiero, sin Ministerio de Trabajo, sin Justicia del Trabajo, impongo las condiciones en base a la clásica simetría que existe entre una organización empresaria y un trabajador individual. Porque inclusive la intervención de los sindicatos también está mediatizada por esto que decía, por esta cuestión del aislamiento social. Entonces sí, es una flexibilización de facto, la soñada por el empresario argentino está aconteciendo ahora a la vista de todos. Es así. Ajá. Y disculpame, esenciales ¿cómo ves y no esenciales, esenciales ¿cómo y no ves esenciales. Sí, decime. Ajá. Turco, se corta. ¿Ahí nos escuchás, Turco? Sí. Rami, vos le querías preguntar algo. ¿Y cómo ves en el corto plazo que puede llegar a seguir avanzando esto de esta flexibilización laboral? Si sigue en este camino, ¿podemos ir rumbo a lo que, digamos, a un principio de fenómeno parecido al de Estados Unidos, donde, digamos, terminen de romper todo este vallado y sigan avanzando y se animen a despedir, incluso estando prohibidos los despidos? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Qué es lo que vos ves que puede seguir pasando si esto sigue avanzando? Bueno, en principio en Estados Unidos nunca existió derecho laboral, ¿no? Pero bueno, sea lo que te referís, sé lo que me querés decir, es la pregunta. No, esto va a tener un límite. Esto va a tener un límite que va a ser la paciencia de los trabajadores, que hasta ahora han demostrado mucha. Esto va a tener el límite cuando empiece a crujir lo que alguien llamaba la entraña más sensible del ser humano, ¿no? Hay algunas actividades, los sindicatos mejor organizados y manejables en cuanto a su actividad y cantidad de trabajadores que entran bajo la órbita de su convenio colectivo, pueden manejar ahí sí, más o menos, qué sé yo. La UOM creo que llegó a un acuerdo, si bien bajando salarios, pero creo que ahí está todo bastante bien controlado, lo mismo que Desmata. Comercio creo que es un caos. Pero después hay muchísimas otras actividades, gastronómico no se sabe, gastronómico otro caos, cada uno hace lo que quiere. Pero a ver, la legislación vigente va a seguir estando vigente. De hecho está vigente el principio de renunciabilidad del derecho laboral argentino. Está vigente aquel principio del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice que son nulas toda convención de parte que reduzca el orden público laboral,
las normas de las convenciones colectivas de trabajo y las mejores condiciones del contrato individual de trabajo. Eso está vigente. A todo evento, lo que se está desarrollando ahora, estimo que son futuros juicios por diferencias salariales, que va a derivar en esto seguramente, con los 2 años de prescripción de los créditos laborales, digamos, porque esto algún día va a pasar. Yo no quiero creer, como hoy dijo alguien, que se olviden de toda normalidad porque no va a volver nunca más. No sé muy bien a qué se estaba refiriendo este dirigente político de primera línea, pero creo que fue una definición un poco temeraria, o por lo menos improvisada, porque no se refería muy bien a qué normalidad. ¿Qué debo interpretar de eso? ¿Que ya no hay más legalidad laboral? ¿Que ya no va a haber más posibilidad de manifestar y de peticionar a las autoridades? Entonces, bueno, hoy por hoy, si uno hace un cálculo blanco sobre negro, se están llevando a cabo todas estas arbitrariedades, pero como la legislación laboral argentina permanece vigente, no ha sido suspendida, no ha sido derogada, el día de mañana esto va a derivar en una andanada de juicios, pero astronómica. Va a ser oceánico los juicios que van a iniciarse, entre otras cosas, por diferencias salariales. Ajá. Bueno, Turco, te agradecemos mucho por la nota, siempre un poco aclarando, nos ayudas a pensar, así que te mandamos un abrazo grande, cuídate y nos vemos pronto. Dale, Jero, un abrazo para todos, che, nos estamos viendo, dale.